los que no han podido venir, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un fruto del Espíritu Santo. Ya estamos acabando la serie y si algunos no han podido venir o algo, pues recuerdo un poco que a lo largo de las últimas semanas se ha estado hablando de los frutos del Espíritu Santo, que como todos o muchos sabéis son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto está en Gálatas 5, 22, 23. Hoy vamos a hablar de la mansedumbre y también voy a hacer referencia a la humildad porque nos vamos a centrar en el texto de Mateo 11, donde Jesús dice de sí mismo que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, aunque son casi dos virtudes iguales, pero parecidas, pero no tienen sus connotaciones también. Todas las cualidades o virtudes del fruto se van a manifestar en las relaciones. O sea, van casi todas, no podemos decir tengo amor y luego no tengo fe. Todo va compaginado. Es verdad que algunas puedes tener más de unas que de otras, pero como decía Jonathan, el fruto tiene que madurar. Van a ir madurando conforme nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Como veréis, hoy vamos a compartir la palabra de una manera tradicional, no hay exposición como siempre, que a mí me encanta la exposición, pero que no tenía medios para hacerlo, ¿no? Y espero que se pueda comprender bien. El fruto del Espíritu va en contraste con las obras de la carne que se encuentran registradas un poco antes, en Gálatas 5, 19, 21. No vamos a hacer mención de ello porque hay mucho que exponer del fruto. Y está en contraposición, o sea, el fruto está en contraposición de las obras de la carne. Y en esta mañana yo quisiera, lo primero de todo, es hacer una pregunta a cada uno de los que estamos aquí. Que nos hagamos la pregunta y al final de la exposición de la palabra, pues vamos a contestar la pregunta. Cada cual que se pregunte, ¿qué tan manso soy yo? ¿Qué tan manso soy yo? ¿Qué tan manso y humilde estoy dispuesto a ser? Y cuando terminemos vamos a decir, ¿qué me falta? O podemos decir, yo soy muy manso. Ya el primer ejemplo que me lo ha robado por ahí Sara es el de David, como un ejemplo de persona mansa, ¿no? Hemos visto cómo era el corazón de David, cómo a pesar de todas las faltas, las cosas que cometía, los pecados que cometía y todo, pero siempre él quería agradar a Dios. Entonces, ese es el primer requisito, que tenemos que querer agradar y obedecer a Dios para ser manso. También quiero, en esta introducción, recordar que tanto como los frutos naturales como los espirituales, pues si teníamos una planta, pues la planta necesitaba sol, necesitaba cuidado, riego, atención, tiempo. Pues igual los frutos del Espíritu. Nosotros no podemos descuidarnos porque constantemente, como decía Jonathan en una de sus predicaciones, no podemos coger atajos, sino que tenemos que ir cuidando la planta, cuidando el Espíritu, regando, prestándole atención. Y luego Dios nos va a ir poniendo en situaciones delante de los demás en que vamos a demostrar el fruto. No, el fruto no lo generamos nosotros, lo genera el Espíritu Santo y le da el crecimiento, pero nosotros estamos en colaboración con el Espíritu Santo. Si queremos ser mansos, nosotros tenemos que hacer lo que Dios demanda de nosotros, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, para luego delante de los demás demostrar que somos mansos. Yo no sé si vosotros en la vida cotidiana habéis escuchado muchas veces la palabra manso, mansedumbre. Parece que no se escucha mucho manso.
Vosotros cuando estáis en la calle y habláis con la gente, ¿alguna vez escucháis decir manso? Es muy poco común eso, ¿no? Y humilde sí, humilde se nota, se dice, pero refiriéndose pues a que la persona es muy tímida, es muy apocada, así dice, ¡ay, qué humilde es!, ¿no?, esa persona. Pero esa humildad no es la que se refiere la palabra de Dios. Y la verdad es que no son nada... ese tipo de virtudes no se perciben en la sociedad que nos movemos, porque nos movemos con los hermanos, pero también nos movemos muchísimo en la calle con las otras personas y no las perciben como ventajas. Al contrario, cuando ven a una persona humilde y mansa, dicen, oh, qué aburrido es, que yo no sé qué, ¿no? Siempre es como algo despectivo, porque en realidad no saben el concepto verdadero de manso y de humilde. Pero resulta que para Dios, para los ojos de Dios, es lo más imprescindible que tenemos que tener las personas. Por eso mismo, porque es su carácter de Dios. Jesús era manso y humilde. Y nos quiere impregnar a nosotros también con ese carácter que Él tenía, ¿no? En el reino de Dios la humildad es la clave que nos da el privilegio para ser conducidos y enseñados por Dios mismo. En el Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cuando nosotros somos mansos y humildes, no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas o capacidades para gobernar nuestra vida, sino que dependemos totalmente de Dios, como le pasaba a David. Y en Mateo 18:1-3 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios no radica ni en el poder ni en el estatus, sino en la humildad y en la dependencia de Dios, y también en la sencillez de corazón y en hacerse como niños, abandonando el orgullo y confiando plenamente en Dios. Ahora vamos a ver exactamente el concepto de manso y luego de humilde. Como ya hemos dicho, como he dicho, el mayor modelo de mansedumbre y humildad es Jesús, y al que tenemos que imitar y seguir. La mansedumbre procede del término griego prautes o prautes, no sé exactamente cómo se pronuncia, y se define como fuerza o poder bajo control y gracia interna del alma. Antiguamente en España se le decía manso a un caballo que ya había sido domado, ¿no? Dice manso, inmediatamente pensaba en el caballo. Yo cuando escuchaba manso, inmediatamente pensaba en mi pueblo, que había una ganadería de toros, y iban los toros bravos, y entre medias iban metidos otros bueyes, no sé cómo llamarlo, pero que eran como así muy, muy dóciles, ¿no? Y entonces iban entre medias de los otros y los encaminaban, porque el toro salía y se iba para donde fuera, y corriendo iban los mansos y los metían otra vez en la manada, ¿no? Y antiguamente ese era el concepto de manso normal, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la mansedumbre de Dios, ¿no? Encontré otra fuente de información que decía que mansedumbre es moderación acompañada de fortaleza y valor. En el diccionario de la lengua, ya no sale de la lengua española cuando lo buscas, tienes que buscar un diccionario más o menos fiable. Dice que mansedumbre es sinónimo de docilidad, sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, no con el pecado, puede transigir en otras cosas, pero no con el pecado, suavidad, benignidad, afabilidad, tranquilidad, apacibilidad,
Como vemos en esos sinónimos, vemos también que están algunos otros frutos del Espíritu, la paz, la benignidad, que ya se ha hablado antes. Por eso es que operan los frutos juntos, ¿no? ¿Y qué es una persona mansa? Pues manso es un adjetivo que describe a personas, animales o cosas. Imaginaros, esto es curioso. Porque si vosotros veis cuando está el mar así muy calmado y un río que parece que ni siquiera se mueve el agua, dice, ¡ay, qué mansas están las aguas! ¡Qué mansas! Que están apacibles, quietas, tranquilas, ¿no? Y los animales, pues lo que hemos dicho, los animales mansos son los que han sido domesticados. Por ejemplo, el caballo es domesticado y no pierde su fuerza, pero la tiene bajo control, él se somete a lo que manda el amo, se retrae cuando le haces que no corra, y le tira y ya no corre, pero la fuerza tiene la misma fuerza, lo que pasa es que está bajo control. Cuando eres domado, ya estás bajo control. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo, ya estamos bajo el control del Espíritu Santo. Y lo opuesto a mansedumbre y a manso sería fiereza, bravura, ira, arrogancia y altivez. Cuando nos ven a las personas mansas, ven como personas débiles. Mansedumbre no es debilidad, al contrario. Mansedumbre, como hemos leído, es moderación acompañada de fortaleza y de valor. La mansedumbre es una virtud del Espíritu Santo que ya hemos dicho, que combina la humildad, la gentileza y el dominio propio. Y permite responder con calma y paciencia cuando alguien nos confronta, alguien nos reacciona ante nosotros con ira. Si somos mansos, el Espíritu Santo nos va a dar esa calma y esa paciencia para responder sin ofender. El manso, sinónimo de gentil y apacible, acepta la voluntad y la disciplina de Dios sin quejarse ni resistirse. Cuando Dios te está disciplinando, a veces dices, ay, pues, empiezas a quejarte. Pues entonces que no eres muy manso. Acepta la voluntad de Dios sin quejarse ni resistirse. Y en el trato con los demás es amable, paciente, no busca vengarse, sino que confía que Dios le hará justicia. Como vemos, ser manso tiene tarea, pero si estamos bajo el poder del Espíritu Santo, pues lo vamos a lograr, ¿no? El fruto está cada vez madurando más. El mundo premia la competencia. ¿Qué premia el mundo? Cuando dice, uy, qué aburrido ese, uy, qué más soso que yo no sé qué, siempre la iglesia, yo no sé qué. No. El mundo premia la competitividad, el poder y el éxito. Y el destacar por encima de otros, incluso hasta la agresividad. A una persona le parece mejor uno agresivo que un manso. No a todo el mundo, pero es como que la gente quiere, en la calle quiere ímpetu, quiere la mansedumbre como que no abunda mucho, ¿no? Y Jesús dice que los mansos, es decir, los gentiles, los apacibles, no luchan por imponerse y son los que heredarán la tierra. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, la plenitud de la vida, las bendiciones. La tierra por heredad quiere decir que recibirán la plenitud de la vida, las bendiciones de Dios, la justicia, la paz, el descanso de Dios y serán herederos con Cristo. Y en el Salmo 37:11 dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bueno, pues hemos visto el concepto de mansedumbre. Ahora vamos a ver el de humildad. Humildad puede proceder de muchas palabras, según cómo lo busque, pues dices del latín, no sé qué, de otro idioma, pues otro significado. La raíz griega es tapeinos, que significa bajo, pequeño, servir.
Una persona humilde, bajo, pequeño, servir. Pega ese concepto. Dice que la humildad es una actitud del corazón. Recordemos, la mansedumbre es un fruto. La humildad es una actitud del corazón. La humildad la decides tú. Dios te ayuda a que seas humilde. Dios te pone, te va moldeando, pero es algo que tú decides. Actitud del corazón que reconoce la propia dependencia de Dios, sus limitaciones de uno mismo, la necesidad de la gracia de Dios, rechazando su orgullo y su autosuficiencia, y acepta la voluntad de Dios reconociendo su grandeza. La humildad, como he dicho ya, es voluntaria sumisión a Dios. Se nos exhorta a humillarnos en Santiago 4:10, que dice: humillaos delante de Dios, y Él os exaltará. Y en 1 de Pedro 5:6, Santiago 4:10, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. En 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La persona humilde, sinónimo de modesta y rendida, acordaros de ese término, rendido, humilde, rendido. Reconoce la verdad de sí mismo, sus defectos y sus virtudes. No presume de sus logros o conocimientos. No busca ser superior a los demás y considera a los demás como más importantes, buscando el interés de los demás y no tanto los suyos propios. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo opuesto a la humildad es el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Y ya nos vamos a centrar un poco en el texto de Mateo 11, del 29 al 30, porque vamos a ver donde Jesús dice esas palabras que él mismo se autodenomina, que es manso y humilde, pero quiero leer el contexto porque lo vamos a entender mejor y viene enlazado todo, cómo podemos llegar a ser manso y humilde. Mateo 11, 29, 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí lo primero que vemos es una invitación de Jesús a todas las personas trabajadas y cargadas, ¿con qué? Pues con los problemas de la vida y con los pecados de nuestra propia naturaleza. Las personas que había en el tiempo de Jesús eran exactamente igual que nosotros, personas, y los problemas podían ser distintos, pero había problemas, había pecado. Acordaros, si leemos los evangelios, pues no podemos decir: ¡ay, qué tiempos más malos estamos pasando! Tiempos malos han sido siempre y buenos, malos y buenos, ¿no? Depende cómo uno vive, ¿no? Y entonces Jesús dijo esta invitación a todo ese tipo de personas que estaban por allí bajo la carga de su pecado, con todos los problemas y afanes de la vida. ¿Y qué pasa si esas personas responden al Señor, no? Pues si una persona responde y viene y se convierte al Señor, se hace la sierva del Señor, entrega su vida al Señor y obedece la dirección del Señor, pues ¿qué va a pasar? Que Dios le va a librar de esas cargas pesadas e insoportables a veces. Y le va a dar el descanso, la paz y la guía del Espíritu Santo. Cuando dice llevar mi yugo, quiere decir que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios, a aprender de su humildad y mansedumbre y caminar unidos en Él
con Él en dependencia para poder encontrar descanso. Si, como ya sabéis, porque se ha predicado mucho esta palabra, Manuel hablaba mucho del yugo, ¿no? Pues el yugo es un armazón de madera que se solía poner sobre 2 bueyes o 2 mulos. En nuestro tiempo, en mulos, porque yo me acuerdo en mi pueblo que cuando iban a arar la tierra decía mi padre, llama a yo no sé quién que a ver si nos puede prestar la yunta de mulos. Y venía y entonces pues nada, le ponían a los mulos esto en la cabeza y eso era la yunta de mulos que iban a arar la tierra. En los tiempos de Jesús pues parece que eran 2 bueyes y la característica era que uno de los bueyes era viejo, entrenado, capacitado y ponían al buey joven al lado y entonces lo unían. Y ahora el joven no se podía hacer así, porque no se podía separar del yugo, ni podía quedar separado, porque el otro tiraba para adelante. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con Jesús? Vamos a ponernos al lado de Jesús, estamos desentrenados, no podemos irnos ni a derecha ni a izquierda, sino para adelante, mirar para adelante, que si Jesús nos dice que hagamos esto, vamos a hacer lo que dice Jesús. Que si Jesús dice eso no, quieto, parado. Entonces, eso simboliza el yugo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que una vez que ya estamos juntos con Jesús, empieza el trabajo de doma, digamos, un poco entre comillas, ¿no? El yugo simboliza la unión con Jesús, el aprendizaje, la obediencia, en lugar de la independencia. También puede uno salirse del yugo, es decir, yo no quiero tener este yugo, se va y se pierde, ¿no? Porque ya no está bajo la guía, bajo la dirección de Jesús. Mi yugo es fácil significa que comparado con la carga pesada del legalismo y la vida sin Dios, porque parece que es que la gente está de fuera dice yo soy libre, pero no, no está libre. Lleva una vida pesada y sin ayuda. Algunas veces a quien recurre, si las cosas que te pasan a ti nadie las puede resolver. Algunas sí, pero otras no. Entonces, significa que comparado con las cargas del legalismo y de la vida sin Dios, el estilo de vida de Jesús está basado en el amor, la gracia, la paz, lo que hace que la carga del discipulado sea ligera. Cuando estamos del lado de Jesús, algunas veces decimos, ay, pero ¿y cuando te vas fuera, qué te encuentras? ¿Qué hay? Más pesado es todavía todo. ¿Qué implica llevar el yugo? Llevar el yugo implica aprender de Jesús, adoptar su mentalidad humilde y servicial. Implica sumisión, rendir nuestra propia voluntad para seguir su dirección y guía. Y también implica compañerismo y amistad. Ya no llevamos nosotros las cargas solas, sino que a nuestro lado está Jesús. Jesús lleva nuestras cargas. Caminar en dependencia de Jesús va a ir forjando en nosotros su carácter. Ese carácter de mansedumbre y de humildad. Y aceptar llevar el yugo de Jesús, cuando aceptamos llevar el yugo, los creyentes vamos a experimentar descanso para nuestras almas, porque Jesús asume el peso principal, enseñándonos a la vez a vivir con propósito. Yo me uno con Jesús. Yo estoy todo el rato Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, esto. Jesús lleva el peso. Jesús te enseña, Jesús todo. Y además te ayuda a vivir una vida con propósito. Y ahora vamos a ver ejemplos de personas mansas. Como hemos dicho antes, Sara ha dicho la primera, que la tenía y la quité. Y mira por dónde viene Sara y la pone. David, un ejemplo de persona mansa. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y el ejemplo más grande que tenemos es Jesús.
vamos a hablar un poco más de Jesús y los otros ejemplos serán un pelín más cortillos. Ya desde el nacimiento de Jesús se empezó a manifestar la mansedumbre de Jesús. Jesús nació en un entorno pobre y en unas condiciones de pobreza y de humildad, siendo el Hijo de Dios y Rey de Reyes. Acordaros todos cómo vino Jesús al mundo. Después creció igualmente en un hogar y un entorno humilde. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús mostró amor por los marginados. Se acercaba a los enfermos, a los pobres, a las personas marginadas por la sociedad y no necesariamente a los que estaban marginados porque estaban por allí de cualquier manera, tirados en la calle, enfermos. No, también a personas que tenían mucho prestigio, pero que el pueblo lo rechazaba porque, por ejemplo, a Zaqueo y a Mateo eran recaudadores de impuestos, estaban trabajando para los romanos y cobraban los impuestos del pueblo de Dios, de los judíos. Y entonces lo rechazaban porque decían, ¿cómo puede ser posible que estén trabajando para los que nos están oprimiendo, ¿no? a fuerza de impuestos? Entonces a eso se fue también Jesús, a Mateo, nada más decirle, Mateo, sígueme, Mateo ni se lo pensó, cogió y se fue, menos mal. Y cuando vio a Zaqueo, Zaqueo no veía a Jesús, tuvo que subirse en un árbol, pero Jesús sí vio a Zaqueo, o sea que Jesús se acercaba a todos, no había persona que no se acercara. En el trato, Jesús destacó su mansedumbre en el trato con las personas, como he dicho, acogía a los niños y no obligaba a nadie a que creyera en él, sino que atrajo a la gente con amor, compasión y paciencia, y aceptó a las personas tal y como eran, y las inspiró para hacerlas mejores. Y hay una cosa que me llamó la atención, porque el otro día estaba yo mirando esto y me encontré un ejemplo con la mujer samaritana. Toda la historia de la mujer samaritana es súper buena, súper interesante, está en Juan 4. Pero yo leí cómo ilustraba lo de la historia de la samaritana. Y estaba refiriéndose a que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero capté ahí una cosa que me hizo gracia, porque dice, los hombres pensaban que era un entretenimiento para pasar el rato. Las mujeres la veían como una amenaza y la despreciaban. Pero Jesús, que está en el negocio de la rehabilitación y busca tesoros en la basura, la encontró y ella era justo lo que estaba buscando. Acordaros de lo que acabo de deciros. Es que le daba igual quién fuera la gente, se iba a todos a rescatar al que pudiera. Dice, y me hacía gracia eso de que Jesús está en el negocio de la rehabilitación. Digo, qué guau. A Jesús le encanta coger a los perdidos, le encantaba coger a los perdidos, a los últimos, a los menos importantes, a los de más baja posición, para hacer de ellos algo hermoso. Los invitaba a venir a Él para restaurarlos totalmente, para quitarle la carga pesada del pasado, el vacío del presente y las perspectivas tristes de un futuro sin Dios. ¿Y qué pasó con esa mujer? Esa mujer se fue allí cuando no había nadie, no quería que nadie la viera, porque, claro, ya hemos visto aquí que las mujeres no le caía bien, los hombres eran unos sinvergüenzas. Y esta mujer, como todo el mundo la criticaba, pues iba cuando no había nadie en la calle, en medio del día, con todo el sol, pues se fue a la fuente a coger agua. Y allí fue donde tuvo el encuentro con Jesús. Y cómo Jesús le habló a esta mujer, que dice que los discípulos, cuando mandó a los discípulos a que fueran a buscar comida, dice, los discípulos volvieron con pan, con comida, pero es que la mujer vino con un montón de gente, porque es que se fue corriendo a decirle a todo el mundo que había visto a Jesús, lo que le había dicho Jesús,
Claro, y vine en aquel día por el pueblo de Sicar entero para allá a ver a Jesús y a escuchar de sus palabras, porque Jesús atraía a las personas. En Juan 13, del 1 al 16, solamente vamos a leer los versículos 4 y 5, haciendo otra alusión a la mansedumbre de Jesús. Vemos que dice aquí: se levantó de la cena y se quitó su manto tomando una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los enjugó con la toalla. Con la toalla de la servidumbre, ¿no? Lo enjugó con esa toalla, dice, con la que estaba ceñido. Jesús lavó los pies de los discípulos, incluyendo a Judas, que lo traicionaría, mostrando así humildad y servicio. Acordaros que las personas que lavaban los pies, como venían de recorrer los caminos y venían todos llenos de tierra, cuando entraban a las casas les lavaban los pies, pero el que lavaba los pies era el siervo, digamos, de menos categoría. Allí ponía una palangana, un lebrillo y lavaba los pies de los que venían. Pues Jesús, siendo quien era el maestro y señor, se rebajó a lavar los pies de los discípulos para darle una muestra de su humildad y de su mansedumbre. Y también en los últimos versículos de Juan 13:1 dice: ejemplo os he dado. O sea, que lo mismo que yo he hecho tenéis que hacer vosotros. Otra muestra de mansedumbre fue en el jardín de Getsemaní, cuando sometió su propia voluntad a la del Padre. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el juicio y la crucifixión, Jesús fue acusado falsamente y torturado y condenado, pero no tomó represalia ni se defendió con ira. Eso está en Lucas 23, desde el versículo 20 en adelante. No lo leemos porque es largo, pero vemos que Jesús no tomó represalia, no hizo nada ni dijo nada. Todo el proceso siguió adelante, sabía que era el plan de Dios, pero Jesús estaba en su condición de hombre. Dice, es que era Dios, no, ahí era como nosotros. Eso es imaginarte tú que te están haciendo todo eso. Es difícil, ¿no? Otra muestra fue en la cruz, que pidió perdón al Padre para que perdonara a sus verdugos mientras sufría el máximo dolor. Lucas 23:34. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y en Lucas 23:43, ya en una actitud de rendición y confianza final, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos que Jesús, a pesar de tener el poder para invocar ángeles, se mantuvo sumiso a la voluntad del Padre, sin tomar represalias y cuando iba a ser crucificado en la cruz. El siguiente ejemplo que quiero hablar es Moisés. Otro ejemplo de mansedumbre en la Escritura es Moisés. En Números 13:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, a pesar de tener una gran autoridad, mostró mansedumbre al tratar con un pueblo rebelde. Acordaros que fueron 40 años de paso por el desierto, con una cantidad de gente tremenda, él como líder, la gente quejándose, la gente diciendo que se querían volver a Egipto, y él, manso, mostró su mansedumbre con ese pueblo rebelde y quejumbroso a lo largo de los 40 años. Y no se defendió cuando fue cuestionado por su círculo más cercano. Hay un momento en que sus hermanos, concretamente su hermana,
se quejó de Moisés y dijo, es que solamente Dios habla a través de Moisés, y Dios escuchó esa queja de Moisés y le dijo, Dios condenó eso porque no toleraba que de Moisés hablara nadie mal, ni siquiera su hermana ni su hermano. ¿Qué pasó? Que María quedó con lepra. Salió, la echaron del campamento. ¿Y quién te intercedió para que María viniera para acá otra vez, al campamento, y para que se sanara? Pues Moisés. Señor, que se le quite la lepra y que se venga para acá otra vez. No tomó ninguna represalia, eso es un espíritu de mansedumbre. Aunque Dios castigó la insubordinación, pero bueno, pues luego por su intercesión volvió al campamento. Moisés destaca también por su humildad y dependencia de Dios. En Éxodo 33, 15 dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es una declaración de Moisés a Dios, priorizando la compañía divina sobre la seguridad o el éxito en la tierra prometida. Le daba igual la tierra prometida, no le daba igual. Querían entrar en la tierra prometida porque era la promesa de Dios, pero a él priorizaba la presencia de Dios antes que el todo. Y entonces Moisés entendía, intercedía por el pueblo, incluso cuando lo rechazaban, no se jactaba de sus logros, confiaba en Dios y en que Dios usara sus limitaciones para mostrar el poder de Dios. Y eso pues pasó a todo lo largo antes de entrar cuando ya por última vez Faraón cedió, antes de todo eso, el montón de veces que tuvo que estar Moisés delante de Faraón. Y cada vez tenía que ir allí, y cada vez tenía que volver a decirle las cosas, pues daba igual. Él, contar de que Dios mostrara el poder que tenía, aunque estaba limitado, que ya le dijo, ay Señor, que yo no sé, no hablo bien, parecía que estaba tartamudo. Bueno, no pasa nada, pongo a tu hermano Aarón. Ay Señor, ¿y qué les diré? No pasa nada, yo pondré la palabra en mi boca. Y así, pero se dejaba usar por Dios, para que Dios manifestara su poder. A pesar de su gran autoridad como líder de Israel, no buscó su gloria personal y obedeció a Dios en todo. Bueno, alguien podría decir, bueno, en todo hubo un momento en que no sabemos si por cansancio, por agotamiento, por que ya no sabía qué hacer con el pueblo, queremos agua. Dios le dijo, golpea la roca, o sea, habla a la roca. Y Moisés golpeó la roca. Bueno, ahí tuvo un desliz, pero ¿cuántos deslices no tenemos nosotros? Y en cambio Dios está ahí. Dios nos perdona, ¿no? Y Dios lo único que quiere es que tengamos ese espíritu, que aunque nos equivoquemos, volvamos, como hacía David. Y voy a hablar otro ejemplo de mansedumbre, que es Juan el Bautista. La mansedumbre de Juan se caracteriza por su humildad profunda y sumisión a la voluntad de Dios, al reconocerse a sí mismo inferior a Jesús. Acordaros, Juan el Bautista era 6 meses menor que Jesús. Vino anunciando a Jesús, pero cogió mucha fama, y tenía sus discípulos y todo. Pues Juan manifestó mansedumbre al aceptar su rol precursor, cediendo el lugar a Jesús sin celos ni buscando reconocimiento. En Juan 1:27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan reconoció su papel y a pesar de su popularidad confesó claramente, yo no soy el Mesías, y se definió a sí mismo como la voz del que clama en el desierto. Eso está en Juan 1:23. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. La humildad de Juan ante el éxito. Cuando sus discípulos se preocuparon porque la gente seguía a Jesús,
Él les dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Juan renunció a su orgullo. Su humildad se evidenció en enviar a sus propios discípulos a seguir a Jesús, aceptando disminuir en influencia para que el ministerio de Jesús prosperara. Juan mostró también su misión a la voluntad divina al bautizar a Jesús, a pesar de considerar que él era el que tenía que ser bautizado por Jesús. Eso está en Mateo 3, del 13 al 17. Y Juan fue un testigo desinteresado. Su objetivo no fue destacar, sino preparar el camino para otro. Eso es la esencia de la mansedumbre cristiana. Hacer el bien sin buscar ser visto y promocionar a otros aunque tú mismo bajes de nivel y tengas que echarte un poco para atrás. Y vemos un ejemplo de eso, de mostrar obediencia total a Dios. Bueno, ahora un poco más tarde vemos eso. Porque hay otro motivo por el que Juan se mostró manso. Y fue cuando enfrentó la prisión y la muerte con entereza. Y no se rebeló contra su destino. Acordaros que Juan murió de una manera por el capricho de otra persona, ¿no? No sé si sabéis la historia, no es el momento de contar la historia, pero bueno, él denunció el pecado de Herodes porque tomó la mujer de su hermano. Y como eso no estaba bien, Juan no le condenaba ese pecado. Entonces, en represalia, pues la hija de su mujer, aconsejada por su madre, pues cuando Herodes le dijo: ¿qué quieres que te dé y baila para mí? Entonces le dijo la cabeza de Juan el Bautista, como si eso fuera cualquier cosa. Dame la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces los verdugos cortaron la cabeza de Juan y Juan murió y aceptó esa muerte con entereza y no se rebeló contra su destino. También mostró obediencia total a Dios y ningún temor ante los hombres. Le daba igual delante de quien se pusiera. Si él tenía que decir algo, lo decía, pues condenaba el pecado. Fue un profeta firme y severo contra el pecado. Y ya dos casos más breves son la mansedumbre de María, la madre de Jesús. María mostró humildad y mansedumbre al aceptar el plan de Dios para ella, el plan de Dios para ella era que fuera la madre del Mesías, pero acordaros que María era una mujer que era virgen y que estaba desposada, aunque desposada quiere decir comprometida, no estaba casada con José, era como ahora mi novio es José, pero no, o sea, eso era desposada, comprometida. Imaginaros en aquellos tiempos con las leyes tan severas. Si una mujer tenía un hijo siendo virgen, vamos, te apedreaban, te mataban. Y luego, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con...? Pero ella no, es que ni siquiera pensó en esas cosas. Dice que aceptó el riesgo social y personal que podía tener con fe. En Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó el plan de Dios, ahí mostró su humildad y su mansedumbre. Y el último ejemplo es el caso de José. José mostró mansedumbre al no ejercer venganza contra sus hermanos que lo vendieron. Casi todos sabemos la historia de José, porque si no lo hemos leído en la Biblia, lo hemos visto en las películas, igual que Moisés. Y entonces, eso es verdad que algunas cosas en las películas son un poco agregadas, pero la esencia de José, de Moisés y de muchos siervos de Dios, pues lo hemos visto en grandes películas y eso no ha hablado. Dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues la gente se queda con esas imágenes, ¿no? Y dice que José mostró mansedumbre al no ejercer venganza contra sus hermanos que lo vendieron y confió en que Dios tenía un propósito mayor. Inicialmente puso a prueba a su hermano,
después los perdonó y reconoció que su sufrimiento formó parte del plan divino para salvar las vidas durante los años de escasez y hambruna que atravesó Israel. Acordaros los 7 años de escasez, los 7 años que se quedó todo sin nada. ¿Y a dónde estaba almacenada la comida? En Egipto. Allí estaba todo, pero es que allí estaba José. Mira por dónde vinieron a parar los hermanos a José, a pedirle, ¿no?, comida, ¿no? Dios tenía un plan para... Y José fue fiel hasta el final, a pesar de todo lo que hicieron sus hermanos con él. Le vendieron, pasó por la cárcel, lo injuriaron, falso testimonio con la mujer de su jefe. En fin, José es un gran ejemplo también de mansedumbre. La Biblia enseña que la humildad se caracteriza por la obediencia a Dios, el servicio a Dios y a los demás y el reconocimiento de la propia dependencia de Dios. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de humildad, de siervos, de los conceptos, los siervos que fueron mansos, el montón de siervos más que son mansos. A lo largo de la Biblia hay ejemplos. Era imposible poner, aunque fuera una frase de cada uno. Y vamos a ir sintetizando un poco lo que hemos aprendido hasta aquí. Y es que la mansedumbre es una virtud que forma parte del Espíritu Santo y que se aprende. Forma parte, pero se aprende. Jesús dijo, aprended de mí. Entonces, para aprender mansedumbre tenemos que ser intencionales. Tenemos que querer ser mansos. Es decir, nos tenemos que obligar también a nosotros mismos, a afianzar nuestra voluntad y rendirnos al poder del Espíritu Santo. Otro beneficio es que si cultivamos la mansedumbre, vamos a llevar una vida más descansada, más tranquila, más sosegada, no tanto estrés. La persona mansa aligera las cargas de su alma, está confiada en Dios. La mansedumbre es el antídoto contra el orgullo, la altivez y la arrogancia. Quien cultiva un espíritu manso, cultiva un espíritu humilde. Una persona mansa no se muestra superior a los demás, pero tampoco se siente inferior a los demás. Los mansos son personas equilibradas en cuanto a su autoconcepto y no tienen problemas de colocarse en una posición o nivel más bajo con el propósito de promover a otros. En cuanto a equilibrados en su autoconcepto, leemos en Romanos 13:2, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en cuanto a la de promover a los demás, la mansedumbre nos enfoca en los demás. El manso por naturaleza es comprensivo, piensa más en el prójimo, tiene la facultad de empatizar con otros y su propósito es servir a otros, como lo hizo Jesús. Y vemos un ejemplo de promocionar en Hechos 9:27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Acordaros que Pablo, antes de convertirse, era perseguidor de los cristianos. Entonces la gente le temía porque era muy radical y no dejaba pasar ni una. Ahora Jesús, cuando iba camino a Damasco, lo derrumba de todo ese montaje que él tenía en su y de toda la ley, porque era una persona que practicaba la religión, la practicaba, pero estaba equivocado. Entonces
ahí se convierte, lo manda a una casa, le dejó que no veía, luego recobró la vista y cuando ya él había recibido ese testimonio, se había convertido al Señor, sale a predicar el Evangelio. Cuando lo ven los otros discípulos de Jesús, dicen, pero este no se lo creían, no daban crédito a eso y no estaban conformes. Estaban así como un poco a la expectativa, es verdad que este hombre se ha convertido al Señor. Y entonces viene Bernabé, un hombre manso, y lo toma y lo lleva a los apóstoles. Y le dice que él había visto a Pablo cómo predicaba, que el Señor lo había derribado y que cómo predicaba en Damasco y había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y poco a poco ahí lo introdujo. Porque los otros sí, eres cristiano, pero vamos a ver ahora no sé si entendéis el ejemplo, ¿no? Acordaros de esa historia que si leéis Hechos 9, pues está todo el retraerse de los otros discípulos por no estar seguros de que Pablo verdaderamente era otro discípulo. Entonces, ¿por qué y para qué necesitamos los cristianos la mansedumbre? Bueno, pues la necesitamos en las relaciones diarias porque nos vamos a encontrar con conflictos y desavenencias y malos entendidos. Entonces, en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, la mansedumbre es que es como un traje, nos lo tenemos que poner, vestidos de mansedumbre, igual que el otro día en el discipulado nos teníamos que poner la armadura, pues la mansedumbre nos la tenemos que vestir también. Y está hablando para los cristianos, pero es que también con los de fuera, dice, también tenemos que tener una manera de ser que se corresponda con esta actitud y con este carácter de mansedumbre. Tenemos en Tito 3, 1 y 2, Tito 3, 1 y 2, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Ay, ahí yo digo, Señor, perdónanos, porque que a nadie difamen. Cada día estamos viendo un montón de cosas, muchas. Y cada vez decimos, es que yo no sé qué, es que yo no sé, es que si fuera yo no sé qué, es que mira tú lo que es que no sé, estamos difamando, quitando a la persona la fama. Difamar es quitarle la fama, quitarle el prestigio a la persona, ¿no? Dice que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Otro punto del por qué necesitamos mansedumbre es para poder contenernos y no herir a otros, aunque nos hagan daño, ¿no? En 1 de Pedro 2:23 dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Otro punto es, necesitamos mansedumbre para presentar defensa de nuestra fe. 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre dispuesto, es decir, preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y necesitamos mansedumbre, se necesita la mansedumbre para guardar la unidad en el Espíritu. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Y aunque no nos guste, necesitamos mansedumbre para corregir a otros. A alguna gente igual sí le gusta, pero corregir a otros es muy delicado. Tienes que tener mansedumbre, porque puedes decir cualquier cosa. Tienes que ponerte bajo la sumisión del Espíritu Santo, tener mucho cuidado. Para corregir a otros. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en 2 de Timoteo 24:25 dice: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, nos vamos a encontrar con el caso de hermanos, y nos vamos a encontrar con personas que no sean hermanos, y también a lo mejor tú tienes que decirle: mira, estás equivocado. Tú no te puedes acomodar. Los cristianos no nos podemos acomodar y decir: bueno, no pasa nada. Bueno, no. Si tenemos claro que una cosa está mal, aunque no sea cristiano, le tenemos que decir: mira, tú pensarás así, pero yo creo que Dios dice esto y esto es lo que hay. No tengo que acomodarme a lo que el otro me está diciendo, ¿no? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y la mansedumbre sirve y nos ayuda, y es la mejor herramienta para evangelizar. A través del espíritu de mansedumbre vamos a ser más honestos y transparentes. Vamos a exponer y hablar mejor la verdad de Dios con amor, y las personas van a ser confrontadas, porque la mansedumbre inspira confianza. Cuando tú vas a hablarle a una persona del Señor, tú no llegas allí: mira, tú que no sé qué, que te estás equivocando, que no sé qué. No, así no iba Jesús, sino que tienes que ir con el espíritu de mansedumbre. Tienes que ir: hola, presentarte, hablar con educación, exponiéndole la verdad, pero sin ponerte alborotado, sin ponerte como un prepotente, como que tú lo sabes todo y que el otro no sabe nada. Y entonces, para evangelizar, pues es otro punto de que necesitamos la mansedumbre y la humildad. Y nos vamos a poner como reto en esta semana. Bueno, antes del reto voy a dar unos puntos, porque decimos: ¿y cómo, en qué momentos, en qué situaciones, cómo tengo que hacer para ser manso? Yo quiero ser manso, ¿no? Nos vamos a proponer todos ser mansos. Pues, ¿cómo podemos desarrollar diariamente la mansedumbre? Primero, ejercitando el dominio propio. Hay cosas que no nos gustan, nos lanzamos, no, tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo, tenemos que ejercer el dominio propio. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Elegir conscientemente no reaccionar con ira. Algunas veces nos hacen algo que es muy gordo y respondes: es que tú, yo no sé qué, ¿y por qué me dijiste? No tenemos que reaccionar ni con ira ni con enojo. Nos tenemos que soportar, como ya hemos leído, los unos a los otros, con paciencia. Y también ante las dificultades, también tenemos que saber tener paciencia y confiar en Dios, que Dios nos va a ayudar, que Dios, nos tenemos que poner delante de Dios. Señor, sé que está pasando esto, pero tú tienes alguna salida. Tenemos que tener paciencia ante las dificultades. Y no podemos descuidar la oración, la lectura y la meditación de la palabra. Hay algo que quiero decir porque no me gustaba, pero como forma parte de la palabra de Dios, es que puede ser que algún día, pues nosotros leyendo la palabra, nos encontramos que dice que Jesús se enojó. Entonces,
Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios es santo, que Dios condena el pecado, la corrupción y la injusticia. Y hubo momentos en la vida de Jesús en los que tuvo que ponerse así, pero sin pecar. Pero nosotros no nos atrevamos a responder con enojo, con ira, ni nada de eso, porque vamos a pecar. Vamos a ser, como ha dicho la palabra, que mansos. Pero os lo digo porque vais a encontrar, por ejemplo, cuando Jesús volcó la mesa de los cambistas. Allí llegó, la casa era la iglesia, ¿no? Donde se reunían para orar, y allí se habían puesto a comerciar con sus cosas, y entonces allí Jesús se enojó y les dijo: ¿qué hacéis aquí? Esta casa es casa de oración, no una cueva de ladrones. Jesús se enojó también cuando fue a sanar en el día de reposo la mano de un hombre que tenía la mano seca, y estaban allí controlando a ver si en el día de reposo, que no se podía hacer nada en el día de reposo. Entonces les contestó de una manera que parecía que estaba airado, pero como diciendo: vosotros dejáis que se muera un animal o lo que sea en el día de reposo, ¿no? Pues tampoco puedo yo dejar de sanar a este hombre en el día de reposo. No lo dijo así como lo estoy diciendo ahora, porque es que no me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Y hubo también un momento en que incluso dijo palabras duras a las personas, a los fariseos, cuando torcían las escrituras y querían que la gente entrara por lo que ellos estaban diciendo, y estaban estorbando la palabra de Dios. Llegó a decirle hipócritas y otras cosas, ¿no? Pero recordar que Jesús era santo, estaba en una posición de autoridad y no podía permitir determinadas cosas. Y refiriéndonos a la vida de Moisés, voy a acabar ya. Moisés también hubo un momento en que se airó mucho, pero no porque le dio un ataque de ira, sino porque si tú bajas de la presencia de Dios, te encuentras, en vez de estar allí en reverencia esperando, ¿qué dice el Señor? ¿Qué palabra te ha dado el Señor? Y te encuentras que han hecho un becerro de oro, que están todos danzando y bailando y pegando, y ese desastre, pues es que no podía contenerse ante eso. Y ese es otro ejemplo que os digo, porque si os encontráis y dice: bueno, pero Jesús se airó, se enojó, pero Moisés también. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque lo que estaba pasando era horrible, ¿no? Era corrupto y no podía ser. Y luego ya hemos visto el ejemplo de Juan el Bautista, que condenaba el pecado y que no se callaba. Así que a lo mejor lo hacía con un aire pero no sabemos con qué aire, ¿no? Porque eso no lo dice la Biblia, pero el pecado sí se tiene que condenar. Y si tenemos que corregir con mansedumbre. Reto final. Se acabó. Bueno, pues, ¿qué retos nos vamos a poner? Pues nos vamos a poner un reto, todo el que quiera, de buscar en oración la llenura del Espíritu Santo. Anhelar su presencia y aprender de Jesús, mansedumbre. Siendo, como hemos dicho ya antes, intencionales, obligándonos, afianzando nuestra voluntad, rindiéndonos al poder del Espíritu Santo. Ese es el reto que tenemos en esta semana y siempre. Que Dios nos ayude y que Dios os bendiga por haberme escuchado.